nosotros esta mañana de viernes Karen Chasek. ¿Cómo estás, Karen? Bienvenida. Hola, Karen. Bienvenida, Karen. Gracias por estar aquí. Muy navideña, ya te veo con este suéter. Sí, ya. Oye, a ver si entro en calor con el colorcito, porque qué Hoy mañana. amaneció esta neblina en la Ciudad de México, pero tenemos el corazón alegre. Sí. Oye, mi querida Karen, hablar de este tema del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, pues es un tema mundial, un tema sobre todo de prevención, y lo decía, no solo hablar con los jóvenes, ¿sabes? Hasta con los niños que ya se puede hablar de sexualidad, hay que hablar. Claro, es que justamente uno de los grandes aprietos en los que nos vemos ahora en las grandes ciudades es que los jóvenes, los adolescentes y los jóvenes consideran el SIDA como una enfermedad ochentera, una enfermedad de otra época que le tocó a otra generación. No han visto a ninguna celebridad que se declare infectada con el virus, no han perdido a ningún ser cercano a causa de la enfermedad. Entonces, es un problema grave porque está totalmente subestimado, como no es un tema ya mediático, no provoca pánico en las redes, nada. Incluso tiempo atrás, los antirretrovirales, una persona infectada tiene que tomar 20 o más pastillas al día. ¡Ay, qué cosa! En la actualidad, una persona infectada puede manejarlo con un par de pastillas, ¿no? Pero y además tener una excelente calidad de vida, ¿no es así? Correcto. Entonces piensan, bueno, si llegara a contagiarme, es cuestión de tomar un par de pastillas, mi vida sigue bien, no me va a pasar nada. Y no lo digo yo, muchas asociaciones están preocupadas porque esta es una respuesta muy común en los jóvenes. Y obviamente el grupo que ha crecido a nivel contagios, pues son los adolescentes y los jóvenes. Así es. Porque además nos estamos enfrentando a un segundo problema, ¿no? Oye, pero a ver, hablando, antes de que pases al segundo problema, el resultado de todo esto, de lo que se está viviendo actualmente entre las sociedades, entre las generaciones antiguas, bueno, no tan antiguas, pero también las actuales, es a la falta de información. Y puede resultar raro, ¿no? Porque pues, a través de la tecnología ya tenemos toda la información que necesitamos para saber cómo actuar, para saber cómo prevenirlo, para saber cómo cuidarnos, ¿no? ¿Sabes? Es un fenómeno curioso de la actualidad. El exceso de información termina convirtiéndose en una desinformación total. Claro. Así como está esta información certera que te explica qué es la enfermedad, cómo se previene, qué implica, hay mucha otra información equivocada. Entonces, un exceso de información se traduce en desinformación y por eso, subestimamos un montón de cosas, no solo esto. Y está vinculado, justo con lo que acabas de decir, el segundo gran problema, que tiene que ver con el uso de preservativo. El medio ideal de contagio, el principal de contagio es la relación sexual. Claro. Y los adolescentes y jóvenes ven el preservativo únicamente como un método anticonceptivo para evitar embarazos. Y es la única manera en la que se puede evitar el contagio de una infección. Es lo que yo te decía, que por eso es de verdad vital hablar, cuando los niños ya tienen entre 11, 12 años, hablarles ya de lo que es un preservativo, cómo se debe usar, y como tú dices, la única manera de prevenir el contagio es usando el condón. Sí, no hay de otra. Totalmente. Y por eso es muy importante que sea la familia sanguínea o seamos la familia elegida, las personas de confianza, así como estamos acompañando a nuestros jóvenes y adolescentes, así como los estamos acompañando en el tránsito de crecer, de madurar, ¿no? En muchos otros aspectos. Hay que acompañarlos también en esto, descubrir junto con ellos cuáles son las maneras en las que pueden cuidar mejor de sí mismos, porque se trata de cuidar de sí mismos. Y también me imagino que el diagnóstico temprano tiene que ver con este mismo tema que estás hablando, ¿no? Sí, por supuesto. Muchas personas se quieren escudar diciendo que se han incrementado el número de contagios, no necesariamente por malas prácticas, sino porque ahora, por ejemplo, en Ciudad de México contamos con 2 clínicas ultra especializadas, una en Condesa y otra en Iztapalapa, que justamente han ayudado a duplicar el número de pruebas. Antes, por una persona que se sabía contagiada, 4 lo ignoraban. Hoy por hoy, gracias a estas clínicas, por una persona que lo sabe, 2 lo ignoran, ¿no? Vamos avanzando. Pero aún así hay que hablar, hay que explicarles a los jóvenes cuál es la gravedad.
del Oye, problema. pero algo importante, hablar desde las escuelas. Me queda claro que en casa se tiene que reforzar mucho más, ¿no? Porque pues ahí son tus hijos, ¿no? Obviamente pues ya son tu familia, tus lazos de sangre. Pero yo creo que en la escuela se debe reforzar a muy temprana edad mucho más. Porque también, ¿no? Estábamos hablando hace unos momentos del uso del condón, ¿no? Qué tan seguro, que ya vimos que es muy seguro. Pero también las probabilidades de que se rompa en una relación sexual puede suceder. Todavía hoy en día existe eso. Por supuesto. Sin embargo, yo creo que sigue siendo muy importante defender el uso del preservativo, porque los condones, y De forma particularmente adecuada, los ¿no? que están fabricados en México, son de una súper calidad. Se rompe o sale por defecto uno en 3.333, lo cual, o sea, esto significa que si usaras un condón diario, Imagínate. 30 días del mes, ¿no? Un condón diario, aparecería uno con defecto una vez cada 9 años. O sea, realmente la probabilidad pero es muy importante puede lo que estás suceder, diciendo, sí. pero ¿por qué sucede? Justo por la mala información, porque los chicos no saben manipularlo correctamente. Y la educación sexual temprana es también importante, porque ahora los niños, porque son niños, están teniendo relaciones sexuales a muy temprana edad. Claro, antes de los 15 años. Antes de los 15. Sí. Y muy abierto, o sea, voy a una fiesta y pues órale, ¿no? Como tú dices, Pues ni de esa siquiera misma traigo el condón. De esa Entonces, misma ahí manera está. hay que enseñarles, oye, ¿sabes cómo se usa? ¿Ya leíste el instructivo? ¿Ya viste los dibujitos impresos? Porque un condón puede fallar simplemente porque estuvo mal almacenado. Si lo traías en la bolsa del pantalón, en la cartera, en la guantera, los clásicos lugares erróneos, se estropea. Sí, pues es que es lo primero Si que lo te dicen, ¿no? desenrollas de ¿Dónde manera- lo tienes que guardar? Claro, ¿Dónde se tiene que poner? Incluso donde lo compres influye. También. Sí, ¿No? que esté expuesto en un lugar correcto, exacto. Entonces hay que platicar mucho con ellos, hay que alertarlos bien. Así es. Y yo creo que más que prevenir un embarazo no deseado, que sin duda es importante, pues yo creo que cualquier tipo de enfermedad de transmisión sexual. Así que mucho ojo y pongamos atención. Karen, gracias. Un placer, chicas. Gracias, Nos vemos Karen. a la próxima.